Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Veo que la sala está completa al 100%. Hay muchos compañeros de tribuna, muchos asistentes habituales a los actos y también mucha gente del hospital, inmunólogos, la jefe de la UCI también está aquí, o sea que es un placer teneros aquí a todos. Y hoy me congratulo especialmente presentar a Alfredo Corel. Alfredo Corel, somos amigos de hace muchísimos años, de hecho venimos del mismo tronco común de formación inmunológica en Madrid. Sí, más alto es acercarme más el micrófono, ¿no? Y voy a presentarle porque ustedes lo conocerán por los medios, porque se ha convertido en un influencer casi de la inmunología. Y nosotros necesitamos gente realmente importante que diga las cosas como son, ¿no? Divulgación científica de calidad. Y ese papel lo está haciendo Alfredo de forma muy notoria, como estáis viendo en todos los programas que salen en la televisión, ¿no? Pero Alfredo, aparte de ser un espléndido divulgador y un efectivo comunicador, es también, como nos conocemos, es un inmunólogo de primer nivel. En este momento es el vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid, ¿no? Su formación está ligada al 12 de octubre, donde tuvo una formación inmunológica, pues, en el servicio de inmunología. Allí cumplió funciones asistenciales y realizó una estancia postdoctoral posteriormente en el Anthony Nolan en Londres, ¿no? Como actividad asistencial hay que destacar su capacidad de haber hecho un trabajo espléndido en el 12 de octubre y fundamentalmente ha hecho una cosa que se llama Immunolab en la Universidad de Valladolid, que dirige en estos momentos, ¿no? Tiene una amplia actividad investigadora y ha publicado en el New England, en el Lancet, en revistas muy espléndidas que todo el mundo conocemos, lo que dedicamos a esto, ¿no? Y en realidad en estos momentos lleva dos líneas de trabajo, una inmunidad ocular en salud y otra en impacto de estrategias de innovación docente, donde realmente él es un líder, ¿no? Su actividad docente está ligada en estos momentos a diferentes proyectos de innovación docente, donde realmente es muy impactante todo lo que ha hecho. Coordina un proyecto de inmunomedia integrado por 8 universidades de España, Francia y Portugal, y ha sido realmente muy impactante también en la sociedad divulgadora. Otro aspecto muy importante a los inmunólogos que seguimos en la red son las inmunopíldoras. Son mini vídeos docentes para todos aquellos que quieran aprender inmunología, y ese vídeo enciclopedia se ha convertido casi en una de las enciclopedias más vistas por internet, ¿no? Con más de 3 millones de reproducciones. Como actividad divulgadora hace una actividad cada año que se llama Tus defensas salen de cañas, que lo hace en el bar, creo, en Valladolid, donde realiza el día que conmemoramos el Día de la Inmunología, hacen una actividad allí con diferentes públicos y, como ven ustedes, ahora pues está en La Sexta, en el programa dirigido por Iñaki López, y también participa en otras muchas plataformas, en Novar, Tesis 3 Minutos, etcétera, y tiene también una actividad de gestión muy importante, ¿no? Es director de la área de formación e innovación docente, la enseñanza online, etcétera, etcétera. Pero una cosa que hay que resaltar para que vean el impacto que tienen sus reconocimientos es que ha tenido muchos premios docentes, ¿no? Premio de Consejo Social a Innovación Docente, Premio a la Mejor Iniciativa Innovadora de Inmunomedia, Simo Educación, Premio MEDES, este es importante, de la Fundación Lilly, Premio Educa del 2018 a Banca, el mejor docente universitario de España. O sea, es una cosa muy, muy impactante también. Y recientemente, hace 2 años, Premio Triángulo Rosa de la Fundación Triángulo de Castilla y León. Y no sé si tendrás más premios próximamente, seguramente sí. Y te dejo, Alfredo, puesto que el tiempo corre y creo que tenemos un tiempo limitado para la conferencia. Cuando quieras, puedes empezar. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación, y muchas gracias a Tribuna Ciudadana por invitarme a estar hoy aquí, y a todos los que habéis venido del mundo sanitario y amigos también. Muchas gracias. Cuando me propusieron este viaje,
Bueno, pues ahora os enseñaré con qué tempos. El tango es una música de fusión de culturas, de fusión de etnias, de fusión de ciudades. Y bueno, pues he planteado unas cuantas fusiones para esta tarde, unas más académicas, otras más disruptivas. Espero que la mezcla que propongo hoy os guste. En estos meses que han sido la pandemia, que han significado un horror para toda la ciudadanía, para mí ha sido una sobrecarga de trabajo haberme encontrado en un cargo de gestión de docencia virtual de la Universidad de Valladolid y a la par en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Entonces, bueno, pues eso me ha llevado a estar muy presente intentando comunicar a los ciudadanos qué es lo que pasa, cómo funciona el sistema inmune, y es un poco lo que traigo aquí. De hecho, os he traído pues como la mitad de la colección de todas las cosas que he ido fabricando a lo largo del año. Un tercio. Quizá hay bastantes más. Entonces, bueno, voy a intentar explicaros qué es esto de los linfocitos, de los anticuerpos, de los virus, de qué son estas vacunas que nos están poniendo, cómo funcionan. Pero para que veáis lo que ha sido este año, no lo he podido traer todo. Un amigo y fotógrafo me ha regalado este homenaje y aquí se ve más o menos todo lo que he trabajado este año, también a ritmo, no de tango, pero una música muy reconocible. Este es el despacho es chiquitito, aunque parezca grande, es una sala pequeña. Y bueno, pues aquí estoy enseñando los distintos objetos. Os explicaré un poco por qué esto de la saga Star Wars, que ha sido un poco la base y de lo que os voy a enseñar hoy también. Los Lego no me los he traído. Y ese es el suelo de la habitación con todas las piezas. Así que comenzamos este viaje de fusión y voy a abordar 6 escalones que espero que podamos ir avanzando poco a poco. Los que están en rojo van a ser los más académicos, los que están en azul van a ser los más disruptivos. ¿Se oye mucho? ¿Se oye muy mal? ¿No se puede mejorar un poco el sonido? Si no, cojo el de mano. ¿Se sigue oyendo mal? ¿Ahora? ¿Mejor? Mejor. Vale. Os decía que vamos a hacer 3 fusiones. La primera es los orígenes de la inmunidad, así que no me entretengo más. Y vamos a ver de dónde viene este concepto de inmunidad. La palabra inmunita se acuña en la antigua Roma y se hace referencia por su raíz, es la suma de in, que es una negación, no, y munus, que es impuesto. ¿Mejor? ¿Podemos probar con el de mano? Es que ya no sé más qué hacer. O sea que igual hay algún altavoz. Pero así se me entiende. ¿No se me entiende?
Pero es que no me debo quitar la mascarilla, creo yo. Pero no va a mejorar mucho al quitarme la mascarilla. Tengo la sensación que esto no va a mejorar mucho al quitármela. ¿Sí mejora? Bueno, vamos a ver si consiguen y si no con el micrófono de mano. La distancia, si me lo aparto más, si lo aproximo se oye peor. A ver ahora. ¿Ahora sí? Vamos a ver si entre la gafa, la pinza y la mascarilla no la lío. Se me oye ahora bien entonces. Bueno, pues estábamos con el origen de la inmunidad y os decía que viene de juntar in, negación, immunus, impuesto. Este concepto se mantiene hasta nuestros días. Estar libre de carga, ser inmune, está la inmunidad diplomática, se aplica en el ámbito legal. Así que este concepto se genera en Roma. Y ya en Roma hay escritos en los que dicen que las personas que han pasado una enfermedad quedan inmunes. De ahí nace, pero se olvida durante mucho tiempo y los orígenes de la inmunología moderna nacen en una práctica que se llamó la variolización. La variolización la practican en Asia y, como veis, utilizan unas cañas que pueden ser metálicas o pueden ser de bambú, en el fondo como una de las pajitas que podemos tener hoy en día, para soplar dentro de la nariz de los niños. ¿Y qué les están insuflando por esas cañas de bambú? Pues la costra seca, el polvo de una costra seca de alguien en los últimos días de la viruela. La viruela era una enfermedad que deformaba, aparte de que mataba a muchas personas, dejaba a los cuerpos deformes de quienes la padecían. Así que, bueno, se empezó a hacer en el siglo XV, como veis, XVI está documentado, aunque probablemente empezara esta práctica antes, y con costras secas, del polvito de la costra seca, se insuflaba en la nariz y esos niños, muchos morían, esto no estaba probado científicamente, algunos morían, pero los que superaban esta pseudo viruela quedaban inmunizados. Así que esto se llamó variolización y esto lo observó una mujer inglesa que fue muy adelantada a su tiempo, Lady Marie Wortley Montagu, era la mujer del embajador británico en Constantinopla. Entonces observó cómo los turcos hacían esta práctica con sus niños y sobre todo con las mujeres, porque también era muy, en aquel momento el cuerpo de la mujer era muy valioso en la prostitución. Entonces las que quedaban marcadas con la viruela ya no podían ejercer y entonces también fue una de las cosas que lo impulsó. Esta mujer observa esta práctica y la lleva a Londres, nada menos que a la Royal Society, donde empieza a enseñar la variolización y varioliza a sus propios hijos. Sigue siendo todo empírico, no hay datos de cómo funciona o deja de funcionar. Otro médico italiano también lo observó en Turquía y lo llevó a Europa. O sea que llegó la variolización europea por varios canales, pero el más importante fue el de Inglaterra, sin duda. Y esto es lo que hace que Jenner, unos poquitos años después, porque Lady Marie llegó a Londres en 1718, pues Jenner un poquito después, si consigo que se fija que las personas que ordeñan vacas no sufren la viruela con la gravedad que otras personas. Entonces se da cuenta que hay un virus de la viruela de la vaca, que lo sufren estas mujeres, son unas cicatrices muy tenues y que se curan enseguida y ya no sufren la viruela. Entonces de aquí surge la vacunación. Así que la inmunología realmente empezó a finales, como veis, del siglo XVIII con el concepto de la vacunación. Y aquí vemos uno de los primeros cuadros que hay de Edward Jenner vacunando a uno de los primeros niños. Así que aquí el cambio de la variolización a la vacunación es que no se inocula la viruela humana, sino se inocula la viruela de la vaca. De ahí viene la palabra vacuna. Se utiliza la viruela de la vaca. Y aquí aparece la gran contribución española en la historia de la inmunología, que es llevar este producto, y fijaros, os he traído una recreación, luego igual con la cámara os las enseñaré un poco mejor, de cómo se conservaban, se cogían las costras de la vaca y se ponían entre dos cristales, que son dos portas de los que usamos en laboratorio, se sellaban con lacre. Esto duraba una semana. Se abría, con esto se
se inoculaba la vacuna a 2 o 3 personas, se hacía con una incisión, ya no se hacía insuflando por la nariz, se hacía con esto es una reproducción de estas primeras navajas de Jenner, entonces se hacía una incisión con esto subcutánea, con el polvito se metía dentro de la piel y eso era la vacunación en aquella época. Duraban 7 días, se conservaban 7 días y claro, no había neveras, así que fijaros, el reto que hablábamos hace unas pocas semanas de conservar a menos 75 grados, el reto que supuso en aquella época conservar esto más de una semana sin neveras. Y aquí llega la contribución española, que fue la expedición de Balmis y llevar esta vacuna a todo el continente americano y en definitiva a todo el imperio español, que era muy buena parte del mundo. Eso se produce en el año 1800, el doctor Balmis de Alicante, Isabel Zendal, que ha sido también famosa recientemente por el hospital que le han dedicado, a bordo de María Pita y con 22 niños que eran huérfanos, más el hijo de Isabel Zendal, de La Coruña, parten rumbo al Nuevo Mundo, haciendo escala en las Islas Canarias, llegan finalmente a Puerto Rico y luego a Venezuela. ¿Y cómo se transmite la vacuna? Bueno, pues de niño en niño. Se le inocula a un niño, a los 7-10 días ese niño se pone en contacto con otro, con lo cual le pasa la enfermedad y así se va pasando la vacunación de niño en niño. Por supuesto hubo niños que murieron durante la travesía, se les cuidó, dicen las crónicas que se les cuidó muy bien y como veis a partir de la llegada a Venezuela salen múltiples expediciones que van recorriendo todo el continente y llegan incluso a la China en el año 1803. Ha sido la expedición filantrópica más grande en este sentido de la historia y poco valorada a veces en nuestra historia española. Y llegamos ya al concepto moderno de inmunidad que aparece a finales del siglo XIX. Este es Louis Pasteur, mucho más conocido como bacteriólogo, como microbiólogo, el que digamos descubre el proceso de pasteurización para conservar algunos alimentos como la leche a largo tiempo con estas elevaciones de temperatura y su fundación de la inmunidad viene con otro criterio, de nuevo dos palabras que fusiona, in, pero ahora no es negación este in es desde el interior, inmunera es defensa, así que son defensas desde el interior y este es el concepto con el que tenemos que entender hoy la inmunidad. Nuestro cuerpo se defiende de lo exterior, de lo dañino, desde el interior. Así es la inmunología hoy en día. ¿Cómo nos podemos inmunizar? Pues básicamente hay 4 maneras resumidas en esta imagen. De modo natural y de modo artificial. La inmunización natural activa es la de tener la infección. Yo tengo la gripe y me quedo inmunizado frente a la gripe. Yo tengo el coronavirus y me quedo inmunizado frente al coronavirus. Esa es la inmunización natural activa. La inmunización artificial activa es la vacunación. En vez de tener la enfermedad, voy a sufrir un señuelo, voy a tener un simulacro que va a hacer que quede en mi cuerpo memoria, esto os lo voy a enseñar en un momento cómo funciona, y eso me va a defender en posteriores visitas de ese mismo bicho. Entonces, si ahora me vacunan del coronavirus, quedo protegido por si lo tengo dentro de 3 meses, dentro de 3 años. La inmunización natural pasiva hace referencia a que no queda memoria. Tenemos una inmunización transitoria. La inmunización natural pasiva por excelencia es la que tiene la mamá con los niños. Primero durante el embarazo, a través de la placenta, les pasan inmunidad, les pasan anticuerpos, y luego en la lactancia, si hay lactancia natural, en esa leche materna hay también inmunidad, que dura aproximadamente 3-4 semanas. En el momento que la lactancia se deja de producir, el niño ya queda a producir sus propias defensas, ya no recibe las de la madre. Es una inmunización transitoria, por eso se llama pasiva, no me deja memoria. Y por último, la inmunización artificial pasiva, pues está seguro que vais a entender cuando os ponen la antitetánica. No la vacuna, sino la gammaglobulina. Yo me pincho con una astilla, con un clavo que es sospechoso, no tengo claro si me he vacunado y por si acaso me ponen la gammaglobulina antitetánica. Esos son anticuerpos que bloquean la infección en caso de haberse producido, pero que igualmente a las 3 semanas de habérmelo puesto los pierdo, no me dejan memoria. Así que son las 4 maneras de obtener inmunidad. Y bueno, pues todo esto se ha ido acomplejando, se ha ido perfeccionando y este es el calendario vacunal que tenemos hoy en día. Esta es la hoja de ruta que cada año nos proponen los pediatras a
a todas las comunidades autónomas y luego hay algunas adaptaciones por parte de las comunidades autónomas. ¿Se vacuna de todo? No. Se vacuna de aquellas enfermedades que pueden llevar o bien a la muerte o dejar secuelas graves. No se vacuna de todo. Pero aquí tenemos pues ya una pauta de vacunación. Esta es de niños, por supuesto la de otras personas de riesgo sería distinta. Y pasamos a ver ahora qué es esto de la inmunidad, porque os he hablado de cómo se genera el concepto, para qué nos vale, que es para protegernos de enfermedades mortales o de efectos adversos de estas enfermedades, pero vamos a ver en qué consiste la inmunidad. Bien, para eso ya vamos a pasar a las maquetas que he traído. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando un organismo va a atacar nuestro cuerpo hay tres líneas de defensa. La primera, que es la que estáis viendo en pantalla, es la piel. La piel y una película que cubre, por ejemplo, mis ojos. Todo el canal por el que respiro, todo el canal por el que trago, todo el canal digestivo, el respiratorio, el genital, el urinario, todo eso es una superficie de células empalizada como si fuera un ladrillo, como veis aquí. Esto es una barrera física porque es en el fondo un muro de contención, pero además es que estas células están soltando al medio sustancias tóxicas para los organismos, por eso la piel tiene un pH ácido, están soltando ácidos del propio metabolismo celular. Y eso hace que el organismo, el microorganismo que nos quiera atacar, puede no crecer por ser un pH agresivo. Pero es que al final este muro, en el fondo, está incompleto aquí, porque no solo es un muro físico y químico, sino que es un muro biológico. Y está recubierto de bacterias y hongos, todo nuestro intestino, para que os hagáis una idea, son aproximadamente 2 kilos de bacterias, unas 500 especies, con las que convivimos perfectamente. No solo convivimos, sino que además nos aportan incluso vitaminas, algunas de las bacterias que viven en nuestro organismo. Pero esto no es indestructible, esto sería por lo tanto el nivel 0 del sistema inmunitario, que a veces es ignorado y nos protege probablemente de más del 95% de las infecciones. Pero esto se rompe, imaginaos que os cepilláis un poco fuerte y se os rompe, os hacéis una herida en la encía. Imaginad que vais andando en verano descalzos y pisáis algo punzante en la planta del pie, os cortáis una herida. Un alimento un poco ácido nos hace una úlcera en el estómago. Esto se rompe, no es infalible. Y cuando esto se rompe entra el nivel 1 de defensas, que es lo que llamamos la inmunidad natural. Son unas células que no tienen capacidad de memoria, pero que pueden matar a los microorganismos. Aquí en digamos, metáfora que yo estoy usando, que vais viendo que voy usando distintos elementos, pero que me he centrado sobre todo en la saga de Star Wars, bueno, pues serían soldados de asalto. Aquí estarían células, por ejemplo, que son capaces de comerse todo lo que encuentran y destrozarlo interiormente. Tenemos ahí células asesinas, que son específicas frente a los virus. Bueno, todo eso es la inmunidad que llamamos natural. Y no tiene capacidad de memoria, es decir, si me infecto hoy de coronavirus va a hacer lo mismo que si me infecto dentro de 5 años. No tiene capacidad de memoria. ¿Es suficiente? Pues normalmente no. Por eso hace falta el nivel 3 de defensas, y aquí entramos ya con la artillería de élite, con los cuerpos de élite. Así que vamos a reproducir cómo sería una infección. Y para eso ya vamos a entrar en acción con esta imagen que seguro que habéis visto, que es el coronavirus. Es un virus esférico que tiene distintas proteínas en su superficie, y probablemente me habríais oído que hay una proteína específica que hace que entre en el interior de nuestras células, porque es la llave que abre la cerradura para entrar en nuestras células. Tiene un encaje perfecto. Entonces abre la célula y entra en el interior. ¿Esto se está viendo bien? Bueno, pues este sería la célula, nos ha infectado, han entrado las tropas de élite, no han podido, y ahora hay que llamar a la caballería pesada, las tropas de élite, las especiales. ¿Y cómo lo hace esta célula infectada? Pues tiene un mecanismo que es dar señales de que hay que venir aquí. Entonces manda señales de que hay que venir a la zona de la infección. Y esto lo represento con estos robots que llevan información precisa, muy concreta, y que tienen que transmitir a alguien. ¿Y qué más hace esta célula que ha sido infectada? Enseña en su exterior trocitos de este virus. Vamos a ponerlo en primera línea para que no se nos olvide.
He puesto trozos amarillos, verdes, rojos, azules, ¿verdad? Entonces lo que hace esta célula es que enseña, y lo enseña en unas estructuras que tenemos en nuestras células, que tienen esta forma de copa, y que ponen trocitos de ese virus y se lo enseñan al sistema inmunitario. Así que ya tenemos todo preparado para ese nivel especial de la inmunidad de élite, la inmunidad específica. ¿Quién va a ver todo este panorama y va a decidir qué es lo que hay que hacer? Pues una célula que se llama el linfocito T o célula T, coordinadora, es el maestro de ceremonias, es el auténtico líder de esta respuesta de élite. Yo le he representado con Yoda, el presidente del Consejo de los Jedi, porque es quien manda, es el que toma la decisión, es el que ve qué es lo que está pasando y decide. ¿Y qué cosas se van a decidir fundamentalmente? Pues hay muchas, pero lo voy a resumir en dos. Si yo quiero controlar una infección, puedo hacer dos cosas. O bien matar las células que ya están infectadas y por lo tanto que no sigan infectando, o bien bloquear al agente infeccioso y que no infecte a ninguna más. Entonces, estas son las dos estrategias fundamentales. Mato lo infectado o bloqueo al agente infeccioso. Pues bien, cuando Yoda ve esto, decide, bueno, pues vamos a matar a la gente, vamos a matar a las células infectadas. Y entonces llama a unas células también, son T. Estas células son asesinas. Son células que están entrenadas para matar. Y fijaros cómo matan. Voy a ver si consigo que maten sin romper nada. Observan la infección y lo que hacen es que inyectan en el interior, lanzan sus disparos e inyectan en el interior unas sustancias que ahora agitaría la célula, cosa que no voy a hacer para no romperla, y convierten esta célula perfecta y cuadrada, la convierten en un saco informe y donde están sus estructuras rotas. Esto es lo que llamamos el suicidio celular. O sea que la manera de matar las células infectadas es decirles que se suiciden. Tú eres mala, te tienes que suicidar. Y esta es la manera 1, la estrategia 1 de la inmunidad de élite. Matar células infectadas diciéndolas que se tienen que suicidar. Pero hay veces que esto no es suficiente o que lo que nos interesa, como os decía, es decir, vale, yo lo que no quiero es que haya más virus infectando nuevas células. Entonces esa sería la estrategia 2. Y para la estrategia 2 nos hace falta una nueva protagonista, que es otra célula de nuestro sistema inmunitario de élite, que son los linfocitos B. Y los linfocitos B son las células que producen los famosos y conocidos ya por todos vosotros anticuerpos. Son unas células que su función principal es producir estas proteínas. Son las proteínas, los anticuerpos que ahora os los voy a enseñar, son proteínas como misiles muy específicos, tocan muy específicamente un patógeno y a otro no. Aquí distinguirían perfectamente a cada uno de los que estamos sentados y no lo confundirían con nadie más, irían a por uno. Son muy específicas. Es como cuando pensamos en las llaves de nuestras puertas. Son todas las del piso muy parecidas, pero mi llave solo abre mi cerradura, no abre la del vecino. Pues son totalmente específicos. Y bueno, pues los anticuerpos son unas estructuras con esta forma de Y que reconocen por dos lados a estas sustancias patógenas, de modo que imaginad, este anticuerpo reconoce la sustancia roja perfectamente y entonces ya este virus no puede infectar nuevas células, queda neutralizado. Y esta es la estrategia 2 de nuestro sistema inmunitario específico, neutralizar los virus. Esto es lo que se está midiendo ahora todo el mundo según se vacuna, si tiene anticuerpos en el suero, para saber si tiene suficiente capacidad de neutralizar infecciones. ¿Qué pasa? Pues que se están usando a veces kits inadecuados y hay veces que a uno se lo miden y no le dan estos anticuerpos. ¿Eso significa que no está inmunizado? No, porque lo que nos están estudiando es las células T tóxicas o asesinas, nos están estudiando las células T que cortan el bacalao, las coordinadoras, y nos están estudiando tampoco en estas muestras las células B. En los artículos de investigación en los que sí se está haciendo, se ha visto que 10 meses después de haber pasado la infección tenemos de las 3. Y esto es lo que importa, esto es lo que significa que tenemos inmunidad.
por mucho que pasados unos meses parece que sí, que los anticuerpos van bajando en sangre. Y es lógico que los anticuerpos bajen en sangre, si pensáis, porque si todos los anticuerpos que tenemos a lo largo de la vida se mantuvieran altos, la sangre sería gelatina, no sería sangre. Habría tanta proteína que no se podría trabajar con nuestra sangre. Así que los anticuerpos, bueno, pues por supuesto tendríamos para todas las proteínas del virus, para las amarillas, las azules, las rojas. Y, muy importante, hay unos anticuerpos que tampoco se están midiendo, que están así en forma de dos anticuerpos unidos por la base, y estos anticuerpos, que son los anticuerpos de tipo A, los tenemos sobre todo en las mucosas, por lo tanto son los mejores para neutralizar un virus cuando nos infectamos. Bien, pero hay veces, y ahora estamos todos muy asustados con eso, que nos hablan de las variantes, de las mutaciones del virus y que nos podemos escapar. Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio para el que me voy a quitar un minuto la mascarilla. Espero que no me quite mucho más. Bien, los virus, nosotros todos los organismos nos copiamos cientos, miles, millones de veces. El sistema de copiar es un sistema muy fallido. ¿Qué pasa con nuestras células? Se copian y fallan muchas veces, pero tenemos un sistema que detecta los fallos y repara. Pero los virus no tienen ese sistema de detección y reparación, así que los virus no penséis que están intentando saltarse las defensas. No, es que son así, de naturaleza. Se copian mal. ¿Y qué pasa? Que la mayor parte de esas copias malas desaparecen porque no valen para nada. Pero de pronto una copia mala resulta que tiene alguna ventaja y sobrevive. Y eso son lo que llamamos variantes. Entonces, yo voy a hacer ahora el virus y voy a pedir a 3 personas en la sala que se levanten. Por ejemplo, tú vas a verme los ojos. Tú eres un anticuerpo, quédate levantada en tu sitio. Eres un anticuerpo y mientras que mis ojos estén a la vista vas a estar levantada. Cuando los ojos dejen de estar a la vista, te sentarás. ¿De acuerdo? Este señor de aquí, por ejemplo, usted ve mis labios. Entonces, mientras que mis labios estén a la vista, está levantado. Y si en algún momento dejan de estar a la vista, se sentará. Y finalmente, la señora de verde, por ejemplo, al fondo, usted ve mi garganta, mi nuez, lo que llamamos la nuez. Mientras que la nuez esté a la vista, me está reconociendo y cuando deje de estar a la vista se sentará. Tenemos la respuesta inmunitaria de la sala frente al virus, que soy yo. Es un anticuerpo que reconoce mis labios, otro que reconoce mi garganta y otro que reconoce mis ojos. Finalmente, Carlos, tú vas a ser el anticuerpo que reconoce mis orejas. Entonces, mis orejas, mientras que mis orejas estén a la vista, estás de pie y cuando mis orejas dejen de estar a la vista, te sentarás. Así que tenemos una infección y se ha producido una respuesta inmunitaria, que son estos 4 anticuerpos, ¿de acuerdo? Ahora yo empiezo a crecer y a variar. Así que de pronto, en uno de estos copias que hago de mí mismo, me sale esta bufanda. Aquel anticuerpo ha dejado de reconocer, yo soy la nueva variante, pero tengo 3 anticuerpos que todavía me reconocen. Estaríamos, por ejemplo, frente a la variante británica. Sigo copiándome a mí mismo y de pronto genero una copia con la mano azul. Y esta copia no altera la inmunidad, pero hace que yo infecte más deprisa. ¿Vale? Tenemos la variante sudafricana. Yo sigo copiándome a mí mismo y de pronto pues salgo con una gorra que es una copia fallida, pero que me protege y ahora resisto un grado de temperatura más, la desinfección, pero sigo teniendo respuesta inmune que me reconoce. Sigo copiándome a mí mismo y de pronto, en una de estas, pues salgo con la mascarilla puesta. Por lo tanto, ya el anticuerpo que reconoce mis labios deja de reconocerlos. Estamos con la variante brasileña, por ejemplo. Sigue habiendo inmunidad. ¿Estamos perdiendo inmunidad? Sí, pero seguimos reconociendo. Sigo copiándome a mí mismo y de pronto pues salgo con unos cascos. Así que las orejas ya dejan de ser reconocidas. Sigo siendo el mismo virus, una variante nueva,
pero sigo teniendo respuesta inmunitaria. Y aquí estaríamos con la variante India, por ejemplo. Eventualmente en una copia extra, si sigo copiándome mal y salgo con estas gafas, sigo siendo el mismo virus, pero ya no hay respuesta inmunitaria que me reconozca y ahora sería una cepa. Todavía no ha surgido una cepa que se escape completamente del reconocimiento inmunitario. Bueno, voy a volver a mi estado normal, si es que existe. Y seguimos. Y ahora pasamos a ver un poco cómo nos estamos defendiendo de todo esto, cómo funcionan las vacunas. Las vacunas se pueden basar en muchos aspectos. Todas, a partir, no se os olvide, de nuestro virus, y podemos utilizar o bien el virus completo o bien otros virus que transmitan su material genético o el material genético del virus o sus proteínas. Voy a ver si os puedo explicar de un modo ágil cómo serían cada una de esas vacunas. Empezamos con las que han empezado a funcionar primero en España, que son las de RNA. Para eso os voy a enseñar un virus un poco más grande, que sigue siendo el mismo, con todas las proteínas, y tenemos dentro el material genético. El material genético de este virus es un ARN, que como veis, pues tiene cada trocito de cada color, produce las proteínas del virus de cada color. Esto se entiende, este es el sistema que lleva la información, y esto es lo que vemos, que ya están. Esto es lo que vemos, la proteína amarilla, el gen amarillo, la proteína azul, el gen azul, y así sucesivamente. Aquí está la información genética y aquí está el constructo final. ¿Qué se ha hecho para estas primeras vacunas? Se ha aislado el trozo que codifica la proteína roja. ¿Por qué este? No se os olvide que era la proteína roja la que abría la puerta de entrada de nuestras células. Por eso se ha aislado este gen, el primero. ¿Y esto se nos puede inyectar directamente? No. Esto hay que modificarlo, y para que pueda entrar en nuestras células hay que meterlo en una especie de burbujas de grasa. Unas burbujas de lípidos, y estas serían las vacunas de ARN modificado. Esto sería la estructura de la vacuna de Pfizer y la estructura de la vacuna de Moderna. Y esta estructura de fuera, que es grasa, se fusiona perfectamente con la superficie de nuestras células y entraría dentro directamente. Así que aquí tenemos uno de los primeros modelos de vacunas que hemos utilizado. Otra aproximación, que es la que está más reciente, con la adenovirus. En este caso estaríamos hablando de la de AstraZeneca y la de Janssen. Bien, los adenovirus son unos virus con estas formas poliédricas y son muy comunes en el catarro. Los catarros de invierno se los producen muchos tipos de virus, pero uno de ellos son los adenovirus. Y también estos adenovirus nos producen conjuntivitis en el ojo, una conjuntivitis muy contagiosa. ¿Qué se ha hecho con estos virus? Se ha sacado su material genético y al esqueleto del virus, que está en blanco, se le ha unido el gen de la proteína del coronavirus. Y con esto se nos vacuna. ¿Y estos adenovirus cómo entran en nuestras células? Pues entran porque nuestras células tienen también en su superficie receptores especiales que permiten que se abran. Así que es otro mecanismo, pero finalmente es una infección por un virus que lo que sí se ha hecho es que no pueda crecer en nuestro interior. Es decir, entra en las células, pero no puede crecer dentro de ellas. Se ha modificado para que esto sea así. Este sería el segundo tipo de vacunas. Tercer tipo de vacunas, pues fijaros, ¿el propio virus se puede usar como vacuna? Sí. Lo que pasa es que no podemos infectar con el virus tal cual, porque lógicamente nos mataría, nos haría lo mismo que la infección natural. Entonces, ¿qué se hace con estos virus? Esta es la vacuna Sinopharm, que es la que se produjo primero en China y que se está utilizando ya en más de 30 países, entre ellos Chile, Argentina. Lo que se hace es que el material genético se rompe. Se rompe de modo que aunque el virus entre en nuestro interior, ya no puede infectar, ya no puede crecer nuestras células. Lo único que conseguimos es que estos trocitos del virus estén dentro de nuestras células y se enseñen al sistema inmunitario. Esta de momento no ha llegado
a España, pero está la Unión Europea en camino de aprobarla. Son las de virus inactivados. Y finalmente, hay otras vacunas que están a punto de aparecer, que son las muy clásicas, se han utilizado para otras infecciones con proteínas. Lo que se hace es que los trocitos del virus se purifican y se encapsulan y se utiliza como vacuna trozos, fragmentos del virus, la proteína ya purificada e encapsulada. Esta es una que se llama Novavax y se está produciendo en España, en Galicia, y en pocos meses probablemente estará en uso. Esta cápsula hace que pueda entrar perfectamente y directamente en nuestras células. Y finalmente, también está muy desarrollada y a punto de ser aprobada, las vacunas que son, como veis, es un clon del virus, pero sin el material genético. Es la cápsula en la que se le han introducido las proteínas. Estas se producen en plantas. Es un sistema muy ecológico, muy novedoso también. Y están a punto también, están en fase 3 de ensayo clínico y están a punto de ser producidas para uso en humanos. Y claro, es como el virus, pero sin el material genético del virus. Os podéis imaginar que la forma de entrar es la proteína roja, engancharía y entraría en el interior. Bien, pues ya tenemos las vacunas de los distintos tipos que se han producido. ¿Cómo funcionaría el sistema inmunitario? Bueno, pues funcionaría, voy a intentar resumir, y una cosa de las vacunas importantísima, porque me lo están preguntando estos días, es que ninguna de estas vacunas es lo que decimos esterilizante, ninguna, todas las vacunas protegen de tener una infección aguda, grave, y que nos lleven al hospital, pero ninguna de ellas protege de que nos infectemos un poco o transmitamos. De hecho, fijaros, un individuo no vacunado, los banderines azules significarían la probabilidad de que fuera asintomático, los banderines verdes de que tuviera una infección tipo gripe, los banderines amarillos una infección moderada, ya un poco inhabilitante, y los banderines rojos ingreso necesario. Y en cambio, un individuo vacunado, su proporción, los banderines es esta. Veis que se han sustituido prácticamente al 80% por una infección asintomática que ni nos enteramos, un 10% como mucho de infección leve, como un tipo catarro gripe, y un 10% como mucho de infección moderada que ni siquiera necesitaría hospitalización. Pero esto es lo que quiero detenerme. Esto significa que un individuo vacunado se puede infectar. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que esto va a ser ya lo último que vamos a poder enseñar de esto, para que no nos echen. Y vamos a ver la diferencia entre las vacunas que producen realmente esterilización y las que no. Tengo el subsuelo lleno de cositas, no os preocupéis. Bueno, hemos hablado, y los tengo por ahí tumbados, no los voy a levantar, de las defensas que se producen tras una vacunación. Os recuerdo, linfocitos coordinadores, estos blancos, que a su vez pueden activar a los linfocitos asesinos, aquí los pongo de rojo, que a su vez pueden activar a los linfocitos B, estos amarillos, que son los que producen anticuerpos. Y, por supuesto, anticuerpos. Anticuerpos que en este caso son pinzas de color verde. Así que un individuo vacunado tendría esta situación, pero todo está en su interior. Podría sacar un poquito de este anticuerpo de superficie, pero habitualmente poco. Así que esta sería la situación de un individuo vacunado. Y será vacunado, os recuerdo, por una inyección intramuscular en el brazo. Si a este individuo ya vacunado le llega un virus, puede entrar perfectamente. Puede entrar y puede crecer un poquito, y sí, van a ser horas en las que se van a tardar en llegar a la zona de infección las defensas que tiene en su sangre, pero puede crecer y puede infectar en ese periodo. ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es lo que todavía no ha llegado, que son vacunas esterilizantes, que tengan sus linfocitos T en sangre, que tengan sus linfocitos asesinos también en sangre, que tengan sus linfocitos B en sangre y sus anticuerpos. Perfecto, incluso como veis menos, pero que tengan estos anticuerpos especiales de la vía de entrada,
¿Qué va a pasar en este individuo? Que si llega un virus, estos anticuerpos neutralizan desde el minuto 0 y no dejan infectar. Así que este individuo no se va a infectar, no se va a contagiar ni va a transmitir. Esto se producirá cuando las vacunas sean esterilizantes. En marcha en este camino está, por ejemplo, la del profesor Enjuanes, que va a venir a hablar con vosotros en próximos meses, si yo no me equivoco. Así que esta es una de las que le podéis preguntar cómo está, porque es una de las que producirá este tipo de efecto. Y ya vamos a volver a la parte más académica para cerrar. A todo esto, con las vacunas no os he enseñado en ningún momento el núcleo. El núcleo de las células lo he tenido aquí a posta. Aquí están sus cromosomas para que veáis que la vacuna no ha afectado en ningún momento a la célula. No ha entrado en el núcleo para nada. No afecta a nuestra genética. Todos estos bulos de que las vacunas de ARN o de virus vivos modifican nuestro ADN son absolutamente inciertos y falsos. Entonces, que por favor no nos dejemos engañar por estas mentiras, por estos bulos, porque solo pretenden pues asustarnos con el tema de la vacunación, diciendo que lo que va a producir realmente la enfermedad es la vacuna. Bien, quería resumiros cómo va esta carrera por las vacunas. Ha habido más de 200 candidatos a vacunas en este año escaso desde que se empezaron a desarrollar. En este momento estamos ya con 14 vacunas aprobadas y poniéndose en una colección ya bastante importante de países. Y fijaros los colores. En azul claro están las de virus completos. En azul oscuro las que son de adenovirus. En naranja las que son de material genético y en rojo las que son de proteínas. Hay de todos los tipos ya poniéndose en alguna parte del mundo. Aunque en España y en Europa en general solo tengamos de momento la de adenovirus y las de RNA. Recordar, y esto me parece muy importante, que todo esto ha sido posible por decenas de miles de voluntarios que han participado en todos estos ensayos de fase 3 para que se puedan poner las vacunas. Aquí llama la atención la de Janssen, es la que más voluntarios han participado, con más de 60.000. Y tenemos la de Sinopharm, la china, con 45.000, la de Moderna con 30.000, Pfizer con 44.000. Unos números bastante importantes y yo estoy muy agradecido a toda esta gente que ha hecho de voluntarios. Este fue el gráfico de la primera vacuna, Pfizer, en el New England, y yo de verdad que cuando vi este gráfico me emocioné. Este gráfico lo que significa es que a partir del día 14, desde que se inocula a un grupo vacuna y a otro grupo control, se mira la incidencia de la infección por coronavirus en los dos grupos. Y veis que a partir del día 14, que está aquí ampliado, se separan. Y las personas que se han inyectado el placebo, veis que siguen teniendo infecciones, y esto es la diagonal en azul, y en cambio las personas que se han administrado, a las que se le ha administrado la vacuna, a partir del día 14 dejan de infectarse y se estabilizan en esta meseta, lo que significa que esta vacuna era eficaz al 95%, como ya sabéis, y esto fue un hito, para mí es un hito en la historia de la medicina y de la ciencia moderna, desde luego. Y no quería irme sin hablar de esta famosa inmunidad de grupo y de este reto que se ha planteado Europa, de que tengamos el 70% de la población vacunada este verano. ¿Qué significa esto de la inmunidad de grupo? La inmunidad de rebaño, denostada por el concepto de borrego, de la palabra rebaño. A mí me gusta más la palabra rebaño que grupo y os explico por qué. El concepto de esta inmunidad surge de que hay personas que no se pueden vacunar, bien porque tienen alguna enfermedad, como una inmunodeficiencia que se lo impide, un déficit de las defensas, o bien una alergia a alguno de sus componentes, no se pueden vacunar. Entonces quedan protegidas porque su entorno está protegido. Su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros del colegio, la sociedad les está protegiendo. De ahí viene el concepto de rebaño. Es un concepto que viene además de rebaños de vacas, realmente de América. Hay una inmunóloga americana que ha sugerido el concepto de inmunidad de colmena para sustituir la inmunidad de rebaño. Y lo que quiero decir es que esto se calcula con la tasa de transmisión del virus. Parece que el PowerPoint va a acabar. Se calcula con la tasa de transmisión del virus. De modo que esto que estamos viendo es el sarampión.
Necesitamos, como es una infección muy contagiosa, una persona puede contagiar a 20 personas, necesitamos, nada, tener un 96% de personas vacunadas. Coronavirus, su tasa replicativa es más baja. Entonces se ha calculado que tenemos que tener un 70% de personas vacunadas. Esto es teórico. Eso es lo que quiero que os quede claro. Es muy variable. ¿Podemos necesitar un 95%? Sí. Hay muchas variantes. Si la inmunización no dura mucho tiempo. Si las vacunas no son perfectas y no confieren inmunidad al 100%. Entonces, ese 70%, si todo es ideal, 70%. Pero como no todo es ideal, pues lo mejor es tener un reto de un 80 o un 85% para estar protegidos a nivel social. Y lo que sí, voy a intentar poner la última porque me parece que es importante que sepamos que el reto de vacunación es un reto planetario. Es absurdo que hablemos de inmunidad en España y ni siquiera en Europa. Porque si no tenemos a todo el planeta, ya estamos viendo lo que está sucediendo en India, ha habido un auténtico tsunami en las últimas semanas y tenemos que ser más solidarios, más que nunca. Fijaos, esta gráfica indica el número de vacunas que han preadquirido los países. Canadá ha comprado 10 veces las que necesita. Reino Unido y Australia 5 veces. La Unión Europea y Estados Unidos 3 veces. Hay 50 países en este momento que nos han puesto ni una sola dosis. Así que, bueno, pues eso, transmitiros que esto es un reto solidario, que la inmunidad de rebaño es necesaria, pero que no va a ser ni siquiera necesaria para ver un poco el final más tranquilamente. Yo creo que en el momento que tengamos a los mayores de 60 años vacunados y a todas las personas de riesgo, con patología de riesgo crónico vacunados, veremos el final del proceso con mucha más serenidad y tranquilidad. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Ahora comprenderán ustedes por qué tiene tantos premios docentes, ¿no? Ha sido una espléndida conferencia y ha visualizado muy bien la situación de una forma muy divulgativa y didáctica. Y yo creo que ahora viene a colación la frase que patrocinó Clinton en el año 92, es las elecciones que hizo contra George Bush. Fue el eslogan que le llevó casi a las elecciones y eligió varios. Es la famosa frase: es la economía, estúpido. Pues aquí viene a colación también: es la inmunidad, estúpido. Es decir, la inmunidad está en el centro de nuestra salud y en estos momentos es espectacular todo lo que se ha avanzado en este año en conocimiento y en el desarrollo de vacunas. Podemos establecer un pequeño turno de preguntas, si no son muy largas, por el tiempo, y empezamos por Pedro Sánchez Lazo. Yo tengo una pregunta muy concreta, pues quiero información. Hace 2 semanas, o la semana pasada, saltó la información de que el gobierno brasileño estaba acusando al gobierno ruso que había prohibido las vacunas para Brasil, que era una vacuna con adenovirus, que ese adenovirus era infectivo por sí mismo, no era un adenovirus perfectamente neutralizado. ¿Tienes información sobre si esto es correcto, es verdad, o es una guerra comercial también? Tengo la misma información que tú. Ha habido una serie de lotes que Rusia ha denegado, Brasil ha rechazado, diciendo esto, que el virus que no se debería reproducir se estaba reproduciendo. Si esto es cierto o no, lo sabremos en las próximas semanas. Sería un fallo en el control de calidad. Si esto fuera cierto, sería un fallo en el control de calidad. Es la misma vacuna, la rusa, que no he hablado de ella, es la misma que la de Janssen, solo que en mi criterio es la vacuna mejor diseñada en este momento, la de los rusos, porque utiliza 2 adenovirus distintos, utiliza el de la primera dosis y el de la segunda, son diferentes, y eso en cierto modo, que no me voy a poner aquí ahora a explicarlo ahora, potencia mejor la respuesta inmunitaria frente al coronavirus. Entonces, en ese sentido, en el diseño es impecable, la publicación es espectacular, los resultados que obtiene, de inmunidad tanto de anticuerpos como de células, pero se ha generado siempre mucho misterio en torno a si los voluntarios fueron voluntarios o fueron forzados, y ahora, bueno, pues ha añadido este nuevo escándalo de un posible o unos posibles lotes que no están bien controlados y el virus está creciendo. No te puedo decir más, Pedro, no lo sé, no lo sé.
Sí, yo quería preguntarle sobre el tema de la duración de la vacuna. La duración de la inmunidad. La duración de la inmunidad está en estudio y de momento yo solo lo que puedo dar es buenas noticias. La inmunidad, si yo me infecto, la última que se ha medido, porque se va midiendo cada pocos meses, se publica. Pues la última medida nos dice que dura 10 meses mínimo. O sea, si yo me infecto, como mínimo estoy 10 meses inmunizado y protegido. Y los mismos datos con vacunación, con las primeras, que fueron las de RNA, indican que al menos 6 meses. En este contexto, tengo que decir que una de las empresas farmacéuticas ha anunciado que hay que ponerse una tercera dosis a los 9 meses. Esto es un dato absolutamente comercial y farmacológico, no es científico. O sea, no hay ningún dato científico. En este caso, el investigador de BioNTech lo que dijo es que a los 9 meses se ve que los anticuerpos decrecen, pero es que no están midiendo esto. Y entonces, si los anticuerpos decrecen, pero tengo células T y tengo células B, no necesito vacunarme. Entonces, de momento, es un anuncio económico, como decía Carlos antes, es un anuncio comercial que no se atiene a datos científicos. Ojalá, y la vacunación dure 2 años o más. El SARS-CoV-1 fue en el año 2003 y hoy en día, 18 años después, hay personas con memoria inmunitaria. Es decir, puede suceder eso o puede suceder que nos dure 1 año. Es verdad que las vacunas de RNA parece que inducen una inmunidad de células más floja que las de adenovirus. Aquí no he entrado en eso porque cada vacuna tiene un perfil de activación de unas partes del sistema. Entonces puede ser que algunas vacunas duren más que otras, pero a eso, hasta que no pasen más meses, no lo vamos a poder saber. Podríamos entrar un momento en... perdona, Javier. Sí, yo me gustaría saber si tienes criterio respecto al tema este de la mezcla de vacunas, a propósito del asunto de AstraZeneca y la segunda dosis. Tengo criterio y tengo opinión, que no evidencias, ¿vale? El hecho de mezclar tipos de vacunas es una historia antigua, no es un nuevo. De hecho, Sputnik, la que os acabo de decir de adenovirus que hemos hablado, es una vacuna que se llama heteróloga, porque mezcla 2. La primera dosis y la segunda son distintas. Para el VIH, para el SIDA, para el ébola, para el SARS-CoV-1 ya se han hecho pruebas en humanos en fase 1 mezclando vacunas distintas. Hay mezclas que funcionan mejor, potencian más la inmunidad que si me pongo 2 dosis iguales. Pero todo eso hay que probarlo. Entonces, lo que tenemos en este momento probado científicamente es usar las 2 dosis del mismo producto. En Reino Unido están haciendo un estudio ya desde hace unos meses mezclando. Están mezclando AstraZeneca con Pfizer en todas las combinaciones posibles. Primera de AstraZeneca y segunda de Pfizer. Primera de Pfizer y segunda de AstraZeneca. Y luego, primera y segunda iguales tanto de AstraZeneca, primera y segunda iguales de Pfizer. Eso es lo correcto. En España se está haciendo un estudio que no tiene nada que ver con esto. Se está haciendo un estudio para decidir probablemente a unas personas que se les ha puesto AstraZeneca de primera dosis si no se les da nada o se les da Pfizer. Ese es el estudio que se está haciendo aquí. Está diseñado exclusivamente para eso, para decidir si con una dosis están suficientemente inmunizados o mejor poner una segunda dosis de Pfizer. Y yo aquí insisto que lo que se debería hacer ya es poner la segunda dosis de AstraZeneca. En ese sentido, Alfredo, podrías entrar un poco en la polémica de AstraZeneca que ha creado tantas dudas en la población porque los diferentes gobiernos han decidido situaciones diferentes, incluso diferentes comunidades. Evidencias científicas que, o sea, un poco de claridad. Es una situación un poquito difícil de explicar porque aquí tenemos un agente regulador en Europa, me refiero aquí, que es la Agencia Europea del Medicamento, y luego cada uno de los países tiene su propia agencia. Tenemos la Agencia Española del Medicamento y cada país tiene la suya. Entonces, lo que se ha convertido la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, es en un órgano consultivo, en vez de ser en el órgano que marca la pauta. Ahí están 27 los 27 expertos más expertos en farmacovigilancia de Europa trabajando y revisando, no esto, todos los productos farmacéuticos. En el momento que un producto de farmacia, cual sea, se empieza a dar a toda la población, hay un seguimiento, que nadie piense que se olvidan ya. No, hay un seguimiento porque se pueden ver
efectos raros, muy infrecuentes, que en los estudios previos no se veían. Entonces hay un seguimiento que es lo que llamamos la fase 4. Y entonces todas las vacunas están en fase 4 y van acumulando datos de efectos adversos y la EMA cada cierto tiempo dice, bueno, pues esto es asumible, esto no. Y aquí salta el caso de AstraZeneca, que ha supuesto, bueno, pues una parada en varios países y que sabemos todos que se ha producido, de hecho lo traía para enseñarlo, pero ha volado el tiempo, se han producido unos trombos muy especiales en plaquetas con pérdida de plaquetas. Es una situación inmunitaria, es muy rara, muy infrecuente, pero ha sucedido en 1 de cada 100.000 a 1 de cada 1.000.000 de personas vacunadas. Esto es un riesgo frente al beneficio. Por ese 1.000.000 de personas vacunadas se han solventado, probablemente se han salvado cerca de 1.000 vidas que podían haber muerto si hubieran tenido la infección. Entonces, claro, cuando esto se retransmite en directo y la opinión pública entra en este debate, yo entiendo que sobre todo cuando los medios de comunicación ponen nombres y apellidos al muerto por la vacuna y no ponen nombres y apellidos a los 200 o a los 100 que están muriendo cada día por la enfermedad, pues la gente se pone muy nerviosa y lo entiendo. Entonces, que ha habido intereses que no responden a la ciencia, Carlos, en definitiva, que no los conozco, no sé cuáles son, pero está claro que es una guerra Estados Unidos-Europa y esta es una vacuna europea. Es la vacuna solidaria, es la más barata porque Oxford renunció a sus derechos de explotación de la patente y porque AstraZeneca renunció a ganar dinero mientras hubiera la pandemia. Eso ha supuesto que sea una vacuna de 2,5 €, 3 €, y que es la que se iba a distribuir por todos los países sin recursos. Y te contaba hoy en la comida la paradoja que se ha producido, y es que la República del Congo, que ha recibido, creo que del orden de 1.000.000 de dosis de AstraZeneca, las ha devuelto, porque ha dicho que si Europa no se las está poniendo, ¿cómo se las mandan a ellos? Entonces podemos haber generado esta historia, que la vacuna, que en teoría iba a ser, digamos, la solidaria para todos los países, y además que no necesita refrigeración a -20, a -80, que en estos países no se pueden permitir, pues igual estos países lógicamente la rechazan, porque no van a ser ciudadanos de segunda ni de tercera. Sí, Lola. Con respecto a eso, a mí me llama mucho la atención, no sé si tienes datos de registros de la prevalencia de la trombosis venosas extrácnicas o de senos venosos cerebrales, porque son enfermedades tan sumamente raras que no se conocen registros, o al menos no están accesibles. No conozco que los países tengan registros de la prevalencia de estas. Por lo tanto, no se puede establecer la causalidad con la vacuna. Es decir, que se está hablando muchísimo de estos efectos adversos, pero no existen registros de estas enfermedades. Por lo tanto, pregunto si tienen datos sobre estos registros, si hay esos datos, y cómo se puede establecer entonces la causalidad con la vacuna, si no existen los registros para saber la prevalencia en población no vacunada. Es decir, que sí que parece que hay datos que no son precisamente muy científicos, sino que debe haber otro tipo de intereses, porque ni siquiera la Sociedad Española de Neurología y las sociedades científicas tienen establecidos registros de este tipo de patologías. No está, que yo sepa, no está registrada, y en la propia Agencia Europea del Medicamento, en su informe, lo indican, que son tan infrecuentes estas situaciones en la población general que por eso lo hacen causal con la aplicación de la vacuna. Tampoco afirman que sea la causa la vacuna, pero que es posible que la causa sea la vacuna, y tampoco lo pueden asociar por la propia estadística, es tan baja el número de casos que de hecho no se puede asociar significativamente ni con el género ni con la edad. O sea, la propia Agencia Europea del Medicamento dice que no puede asociar esto a mujeres, aunque la mayor parte de los casos han sido en mujeres, ni a una edad por debajo de los 60 años, aunque la mayor parte de los casos hayan sido así, porque estadísticamente no es significativo. Y entonces lo que hacen es un nuevo estudio, que lo hizo primero Inglaterra y luego lo ha hecho la Agencia Europea del Medicamento, del riesgo-beneficio. Riesgo de que una persona menor de 30 años entre en UCI si tiene el COVID, frente al riesgo que una persona menor de 30 años sufra un trombo por ponerse esta vacuna. Y en ese índice riesgo-beneficio, Inglaterra dijo que por debajo de los 30 años, aunque seguía siendo a favor de la vacuna el beneficio, pero no merecía tanto la pena porque el riesgo de tener una COVID severa por debajo de los 30 años era mínimo. Entonces dejó de ponerla por debajo de los 30. La EMA no hizo esto y entonces cada país ha hecho lo que ha querido.
Unos países la han quitado completamente, otros países como España la han cortado a los 60 años, otros a los 55, otros a los 65, otros la siguen poniendo. Es decir, aquí cada país, con los datos iguales de la EMA, ha hecho la política que haya querido, lo que ha generado, sin duda, mucho más confusión en la ciudadanía, porque no se ha seguido un criterio común y, desde luego, no es un criterio científico. Bueno, una última pregunta, porque ya tenemos que cerrar. Vale, sí. Esa pregunta da para una hora más de charla. Pero mira, ha habido una explosión aparente de inversión, y también lo estábamos comentando, que ha sido muy urgente, ha sido muy rápida y probablemente no ha sido todo lo rigurosa que se debía. Se ha focalizado la inversión en la COVID y eso se va a pagar a la larga. Al medio o largo plazo se va a pagar porque centros que están investigando en otras patologías, primero, se vieron cerrados, o sea, el cierre estricto afectó a muchos centros de investigación, y segundo, sus proyectos están siendo menos priorizados. Entonces estoy hablándote de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, otro tipo, hablando del tema de salud. Por supuesto, de otros campos de la ciencia desconozco, no puedo opinar. Pero en el campo de salud se ha focalizado la inversión en COVID, y a veces que se han financiado proyectos que no lo merecían por intentar salir rápido. Pero luego, por otro lado, tenemos a los grandes equipos desarrollando vacunas en España que están bajo mínimos. O sea, si comparamos, por ejemplo, el grupo de Mariano Esteban, que ha hecho público sus datos, que esa es una vacuna que va a ser la primera española que llegará antes que la de Enjuanes, porque es un diseño como la de la viruela, pues esa vacuna, el equipo ha recibido ayudas públicas del entorno un poco menos de 1 millón de euros. Si miramos las ayudas que recibió Pfizer en la primera semana, alucinas. Es absolutamente incomparable, tanto en dinero como en el equipo. El diseño de la vacuna de Mariano Esteban estaba el mismo día que la de AstraZeneca. Pensado y hecho. Si aquí se hubiera invertido, se tuviera la infraestructura suficiente, y sobre todo lo que faltó mucho en España es la conexión con la industria farmacéutica. No había industria farmacéutica de nivel para ponerse a fabricar vacunas de modo masivo. Y eso me lo ha dicho uno de los propios investigadores la semana pasada. Si hubiéramos tenido una inyección, la vacuna de Mariano Esteban hubiera llegado mejor en vez de en diciembre, en enero. Tendríamos una vacuna aquí española. Quiero decir, la cabeza, los científicos existen, y lo que no hay es una buena gestión, no de ahora, es histórica. Es histórica. ¿No? En las últimas décadas la inversión en ciencia y en investigación y en desarrollo es muy escasa y es insuficiente, y gente buena se queda en el extranjero porque volver aquí a encontrar un puesto, ya si lo encuentras te das con un canto en los dientes, pero si te igualan las condiciones que tienes en otros países, pues eres el rey del mambo, es prácticamente imposible. Entonces esto es una cosa que se lo tiene que mirar el gobierno o los gobiernos, pero también los ciudadanos, porque los ciudadanos hemos estado viviendo de espaldas a la ciencia muchísimos años. Yo estoy alucinando con la falta de educación en salud y en ciencia, y la credibilidad que tienen mensajes sin ningún sustento y sin ninguna base, y corren como los ríos en redes sociales, en WhatsApp, y intoxican y confunden a la gente. No hay ningún sentido crítico para filtrar la información. Entonces yo creo que de esto tenemos que aprender, y ya no solo los gobiernos, que por supuesto tienen que invertir. Yo espero que la ciencia haya llegado para quedarse con los ciudadanos y con los medios de comunicación. A ver cuántos programas, cuando pase todo esto, quedan haciendo espacios divulgativos y de información científica. Habrá que verlo. Entonces tenemos que aprender todos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos y a todos los que estáis aquí por haber atendido esta espléndida conferencia. Y bueno, perfecto, Alfredo. Que sigas así. Gracias. La próxima conexión contigo será en La Sexta o algún sitio. Gracias. Sí, además me he dejado la mitad de las cosas sin usar, así que tenemos ya segunda parte preparada. Estupendo.